Seguimos en 8 Magazine y los viernes, ¿saben lo que hacemos? Claro que sí, contar historias de la Burgati. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. ¿Y quién nos trae estas historias de la Burgati? Pues nuestro colaborador y sobre todo el escritor Jesús Toledano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches, Seneca, ¿cómo estás? Quiero resaltar especialmente hoy lo de escritor porque acabas de presentar tu libro, lo contábamos aquí hace algunas semanas, pero bueno, la presentación oficial fue en el marco de la Feria del Libro. ¿Cómo fue? Fabuloso, muy bien, francamente bien por el ámbito literario, por la presentación, los que había elegido como ponentes y también porque estaba mi gente y sobre todo algo que valoro muchísimo, mi gente va a estar siempre, pero los lectores desconocidos que llegan al final para que les firmes este libro que se presentaba, Les Mes Nuño y otros 10 apellidos de Burgos, y los anteriores, El reloj Burgati, que ya te cuentan desde luego sus impresiones sobre lo ya escrito hace unos años, y ese es el mejor momento de la presentación. Yo estuve con alguna de esa gente antes de la presentación, me decían, pero es el del escritor de Burgos, pero ya está, me decían, de verdad, Jesús. Sí, lo sé. Eres como el escritor de Burgos y de cosas de Burgos. Pues sí, y la gente esperaba tu novela. Sí, ya te conté que hay gente, sobre todo en la doctrina literaria burgalesa, que me dice, exporta tus tramas, ábrete a otros mundos, pero es que mientras me siga inspirando Burgos, seguiré escribiendo sobre Burgos. Y la siguiente, que ya está en marcha, desde luego que también va a tener un ámbito tremendamente burgalés. Acabas de presentar una novela, hace un año presentabas otra y estás preparando otra. Bueno, cuando escribes no se puede parar y desde luego que esa fluidez en cuanto a la trama, muchas veces se ocurren inspiraciones en el mismo día y tienes que o bien anotarlas o bien sentarte inmediatamente en el teclado y trasladarlas. Eso conlleva desde luego un hábito, en mi caso de madrugada, de escribir por lo menos 2 o 3 folios, a veces solo en sucio, para elaborar algunos aspectos documentales y luego ya desarrollar toda la novela, desde luego. No te voy a preguntar nada, no vamos a adelantar nada, porque tampoco queremos quitarle protagonismo a Les Mes Nuño y otros 10 apellidos burgaleses, que ese es su momento. Y todavía tiene mucha trayectoria, ¿eh? Se acaba de presentar el libro hace una semana y ustedes lo pueden encontrar en todas las librerías de Burgos, bueno, donde quieran. Y sobre todo disfrutar de la novela. Vamos a hablar mucho de libros en este espacio esta semana, ¿verdad, Jesús? Sí, de lenguaje también, porque al fin y al cabo ha terminado la Feria del Libro y lo que se habla allí es de palabras, de lenguaje. Y en ese sentido, fíjate, vamos a hacer un recorrido por algunos de nuestros usos lingüísticos y de nuestras toponimias. En ese sentido, y lo hacemos en este caso de fondo con los cartularios de Valpuesta, con la gramática de Nebrija, fue impresa en el taller de Fadrique Brasilea y dejó esa primera referencia a lo que eran las reglas ortográficas y gramaticales del castellano. Y en ese sentido, fíjate, entrando ya con los topónimos, con Burgos, es el padre Flórez en el siglo XVIII, ahí lo estamos viendo, en su España Sagrada, el que teoriza sobre el origen del nombre de Burgos. ¿Y qué cuenta? Bueno, lo hace remontándose, aunque sus fuentes documentales son desconocidas, lo hace citando ya a los geógrafos romanos, a Ptolomeo en este caso. Ptolomeo nunca estuvo realmente en la Hispania romana, él bebía de otras fuentes, de los geógrafos griegos, a veces de lo que venía de las legiones romanas, y él teorizaba sobre las tribus preibéricas que pudieron estar aquí, los turmogos, los vaceos, y en este caso Morbógula, que podría dar esa toponimia a Burgos. Pero ya el padre, en este caso el padre Flórez, lo que hacía era descartar esa hipótesis, también hablaba de un rey imaginario, Brabum, que hubiera dejado ese nombre a la ciudad. Luego ya, evidentemente, se mete más en una clave lingüística para hablar, fíjate, en morfología, en lo que son la formación de las palabras, existe la morfología derivativa y la morfología flexiva. En este caso, el morfema, esa palabra básica que puede ir unida a un prefijo o a un sufijo, lo que hace es crearnos nuestro burg. Burg
en este caso puede venir de burgus, el del latín, que significa torre de fortificación. Serían esas dos torres que creó ya Diego Porcelos en el 884. Podría ser burg, que es la toponimia, la etimología de esa palabra centroeuropea tan reconocida en muchísimas ciudades europeas, y que significa población. Serían esos burgos que ya estarían ahí en la Semella, estarían en el barrio de Santa Cruz, y que Diego Porcelos recuerda cuando hablábamos de la fundación, vería desde ese cerro precisamente del castillo. ¿Y tú con cuál te quedas, Jesús? Con esa, porque es la que ha quedado oficialmente, pero también incluso el padre Flores nos menciona otra. Berg en árabe significa chozo, pajizo, que podría de alguna forma también ser alguna de aquellas edificaciones de los burgs primeros. En cualquier caso nos ha quedado esa, el topónimo germano, el burg, como poblaciones, como pequeñas poblaciones que se van aunando en una. Y eso, precisamente ese morfema, deriva a Burgos, que es como le conocemos y como está extendido en muchísimos ámbitos europeos. Por lo tanto... Ese es el origen de la palabra Burgos, pero tú quieres reflexionar también sobre los usos burgaleses de la lengua. Lo hago ya en mi novela. Sí, sí. Y son usos, porque realmente, como bien me decían mis profesores de filología, y les mando desde aquí un saludo, sobre todo a Asunción Laguna, sobre la que estuvimos hablando de todo esto, no podemos decir que sea una transgresión de las normas, porque en las escuelas lingüísticas hay una sobre todo que dice que esto es un sistema abierto y que a lo que hoy nos puede parecer un defecto, si algún día se implanta de un modo generalizado, desde luego que sería un uso. Yo iba a decir que son incorrecciones, pero bueno, que forman parte de la cultura burgalesa y ya está, ¿no? Me refiero al laísmo, al mal uso del condicional, por ejemplo. Sobre todo a la confusión entre el pretérito imperfecto del subjuntivo y el condicional, es decir, cambiar el sería o utilizar el sería por el fuera, es decir, eso es hoy en día nos chirría, pero esa confusión... es muy característico, ¿no? Sí, es tremendamente burgalés, es decir, si sería posible, no, si fuera o fuese posible, y desde luego que esa confusión o cualquier verbo, utilizarlo como oía, que es una derivación, esa imperfección ya procede del latín, en la transición entre las lenguas romances, desde el latín hasta el castellano, ya los verbos se van acabando en ía, que es muy burgalés también, en lugar de conjugarles correctamente, acabarles todos en ía, y desde luego que, bueno, pues eso son usos incorrectos hoy en día, pero que de alguna forma están muy extendidos, nos chirrían, no son un defecto, pero que podrían llegar a incluso a implantarse. Los filólogos, aunque hoy en día, desde luego, nos lo veamos como una anomalía, así lo indican. Y, por supuesto, fíjate, el laísmo, ahí le tenemos ese uso, desde luego, también es un defecto imperfecto de utilizar lo que es el objeto indirecto para el género femenino. Y cuando, sin embargo, estamos hablando de un objeto directo. Yo no puedo decir la dije a Eneca, porque el que solo dice soy yo. Si es un objeto directo, le dije a Eneca. Muy extendido también en Burgos. Y, por supuesto, eso en cuanto a los usos. Y hemos visto también el majo, ¿no? Es muy habitual ese adjetivo. Que eso no es ninguna incorrección, ¿eh? No es ninguna incorrección. No. La acepción de la palabra puede ser lo que era majo, maja, las majas de Goya, una persona muy atrabollaria, muy vestida, y puede ser majo como adjetivo, un calificativo muy habitual en nuestra lengua. Tenemos palabras de uso local, como estaribel, es una palabra que se crea... Me encanta estaribel, Jesús. En la lengua caló, en la lengua gitana significa cárcel, y nosotros en Burgos la hemos creado como un aposento donde colocar cosas, y es desde luego muy burgalés. Burgati es un idiolecto, es una palabra que surge en Burgos a partir de un lenguaje coloquial privado y que se va extendiendo desde luego pues, en el uso hasta hacer, fíjate, hasta 25 o 30 años después dar nombre a un maravilloso programa aquí en la 8. Por lo tanto, son usos, son desde luego defectos del habla burgalés muy extendido en esta zona, en lo que es La Rioja, en lo que es Palencia, toda esa derivación, ya te digo, de los verbos en ía para conjugarles en otros tiempos, conjugándoles mal lo que proviene de otros tiempos, o esa confusión entre el condicional, el pretérito imperfecto y el subjuntivo, es muy habitual en Palencia, en La Rioja. Claro, en muchos Burgos. puntos de Castilla, lo estaba pensando cuando nos lo estabas contando, en muchos lugares, está muy extendido. Jesús, antes de cambiar de tema, que tenemos muchas cosas que contar, hemos visto algunas imágenes de la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que está en Burgos, en el Palacio
de la isla y que, bueno, al final se convierte también en un referente del castellano. Por supuesto, y es que además aquí nació el castellano. En San Millán de la Cogolla fue una de las primeras inscripciones con las glorias emilianeses, pero antes lo fue los cartularios de Valpuesta, y desde luego que eso está documentado y no se nos puede en ningún caso extraer de lo que son esas rutas de la lengua que ahora mismo van desde La Rioja hasta Valladolid y que por supuesto tienen que pasar inexorablemente e indefectiblemente por Burgos. Aquí, entre los cartularios de Cardeña, en cuanto a los cartularios de Valpuesta, tenemos los primeros signos, desde luego, del castellano, y por lo tanto tenemos que reivindicar esos usos de la lengua. Esa reunión que se ha producido para conformar el nuevo diccionario de la lengua española, y se ha hecho precisamente en el Instituto de la Lengua, es clave para reivindicar lo que significa la lengua burgalesa. Y las glosas silenses. Las glosas silenses. Bueno, podríamos continuar porque tenemos patrimonio también lingüístico. Jesús, en esta ciudad se publicaron probablemente las primeras fotografías de la prensa. Esto es una conclusión de un estudio que han hecho los profesores y compañeros periodistas Miguel Moreno y José María Chomón a través de la revista El Genio, que presentaron aquí. Lo que está claro es que son las primeras fotografías de la prensa burgalesa y muy probablemente de la prensa nacional. Claro, y además es que ellos dos, de forma casual, pero sí, porque están como pasan a veces las mejores porque cosas. Están todo el día investigando. Desde luego, yo que tuve el honor de que Miguel Moreno presentara mi novela El reloj, les conozco bien, tanto a él como a Chomón, y desde luego que están todo el día investigando. En este caso fue un hallazgo casual, pero de forma determinada y voluntaria han llegado a estudios maravillosos. Fíjate, esta revista, El Genio, que ya en su concepción hablaba en 1874 de que era una revista procaz, deslenguada, desvergonzada, y era precisamente indicativo de esa tendencia, además en un contexto español político entre los absolutistas y los liberales, a la sátira como género literario. Y hubo muchísimas revistas en el siglo XIX en Burgos, ahí estamos viendo algunas. Muchas de ellas tenían que ver con las corporaciones, eran la revista de los farmacéuticos, la revista del CID, pero otras, y su título ya nos evoca desde luego esa tendencia, eran el Papamoscas, eran Guasa Viva, eran Reflexiones burgenses de un chopo, casi nada, eran El sastre de la triste figura, desde luego nombres que el sastre de la mala tijera o el caballero de la triste figura. Desde luego nombres que ya nos indican la tendencia a la sátira, al humor. Fíjate, le tenemos el caballero de la triste figura, al humor, y fueron una panoplia ingente. Hay en este caso un órgano oficial del arzobispado, como de los colegios oficiales, una panoplia ingente de revistas que Domingo Ergueta ya catalogó en su tiempo y que desde luego dejaron un pozo importante, tanto muchas de ellas efímeras, como sobre todo el Papamoscas de Jacinto Ontañón, que después absorbió Guasa Viva, da un reflejo perfecto de lo que fue la ciudad. Jacinto Ontañón además lo utilizaba, era un órgano que utilizaba para criticar al ayuntamiento en muchas de sus acciones, en lo que no hacía precisamente, y ahí tenemos con el Papamoscas, y desde luego en este caso El Genio, pero son muchísimos los títulos que los profesores abarcan y han inventariado y que son un pozo importantísimo de lo que fue la historia de la ciudad. Y que se demostrará, pero que es muy probable que las primeras fotos, que además tenían que recortar y pegar porque no tenían tecnología para integrarlas en la publicación. Dejaban un hueco y luego las pegaban a mano. Como cromos. La familia Añíbarro, que eran desde luego además archiveros burgaleses, hicieron un proceso innovador para reflejar esas primeras fotografías. Hasta 1890, decía Miguel Moreno Gallo, que no se imprimen ya de una forma automatizada las fotografías, y en este caso pues los precursores fueron una familia burgalesa, y eso da también sentido y significa lo que era desde luego la pujanza de esa prensa burgalesa. Estamos hablando mucho de literatura, de cultura, de periodismo, y encaja perfectamente, aunque podríamos haberle traído casi en cualquier contexto, porque era un hombre que encajaba en cualquier sitio relacionado con la música, con la cultura, con un montón de aspectos. Me refiero a Tino Barriuso, al que despedíamos hace justo una semana y al que queremos recordar también aquí en Historias de la Burgati, porque era mucha Burgati también, Tino Barriuso. Es que
Tino Barriuso era el último hombre del Renacimiento y además es que cogió esa herencia de muchos profesores del Instituto López de Mendoza que lo fueron también. Luis Martín Santos, que revolucionó la novela española con Tiempo de Silencio, fue su profesor y desde luego que, bueno, pues su hermano Tino, su hermano Jesús, en la tertulia del bar Miraflores, que era el de su familia, precisamente, en la calle La Cartuja o entre la calle La Cartuja y en la calle Molinillo, ahí le estamos viendo, tuvieron una de las primeras tertulias, o después de la tertulia del Ciprés, que se celebraba en Espolón, una de las primeras tertulias literarias, y de allí nació la revista Artesa. Fíjate, ahí la estamos viendo, dirigida por Bouza y con la primera portada de Luis Sáez, todo un conglomerado de hombres que en un tiempo todavía de falta de libertad en España, como eran los años 70, los años 60, reflejaron ahí todo ese caudal poético. Hace algunos años, justamente el Instituto Castellano y Leones de la Lengua hizo una exposición muy valiosa sobre la revista Artesa, que yo creo que hasta ese momento no había adquirido la relevancia que tuvo en su momento. Y con la valentía, como estás explicando, Jesús, que se hacía en un contexto social y político muy complicado en pleno Antonio Bouza, que era militar además, es decir, una gente que dio un paso más para ya en los albores de la libertad y de la lucha por las libertades, reflejar todo ese caudal de pintura como Luis Sáez, de poesía, de literatura y de alguna forma abrir una puerta, desde luego en Burgos, que luego tomaron en su relevo también revistas como Lucernario en el Mármedi, le hemos visto, y desde luego Tino, en ese hombre del Renacimiento que era, mucha gente en su último periodo le ha conocido como novelista, pero era un gran poeta y era un gran rapsoda además, declamaba absolutamente de maravilla y bueno, pues lo tenía todo. Tenía también, los que le conocían bien, tenían esos puntos vitales, ¿no?, de cumbre y de valle, como habitualmente les ocurre a los genios. Claro, y los artistas además, porque Tino era muy artista, y reivindico también su papel muy Burgati, porque a Tino le veías, como has dicho, en el Mármedi, compartiendo poesía, o en el Patillas, o en esos sitios donde... En todos los ámbitos burgaleses. Era un hombre, por ejemplo, que sabía muchísimo de fútbol, había ido al campo ya de Zatorre y te podía reproducir las alineaciones del Burgos de fútbol de carrerilla año por año, también era aficionado al baloncesto, al deporte, todas las artes, todas las disciplinas, las tocaba, había bebido de ellas. Bueno, y se lo enseñó a todo el mundo en Saber y Ganar, que se fue porque ya estaba harto, pero vamos, podía haber seguido concursando y haber sido, porque tenía una cultura ingente, un grandísimo conocimiento de un montón de El otro día Álvaro Manso, el presidente de la Asociación de Libreros, me contaba en la Feria del Libro que le tuvo como profesor en el López de Mendoza y que ningún alumno podría hablar mal académicamente de, seguramente personalmente tampoco, pero eso son opiniones ya subjetivas. Claro, que además su especialidad era física, ¿no? Física, sí. Pero es que además hacía lo que decía Álvaro, hacía las clases de física y podía hacer teatro para enseñarte física, podía hacer una poesía para enseñarte física. Qué maravilla. Ese eclecticismo muy del Renacimiento era habitual en Tino Barriuso y desde luego que le echaremos en falta siempre. Desde luego que sí, decía el otro día nuestro compañero Álvaro Melcón, que ha compartido muchas horas de tertulia en esta casa con Tino Barriuso, que él se quedaba con esa faceta de maestro, pero no solo de profesor, sino de maestro en la vida, pues con esa idea nos vamos a quedar. Jesús Toledano, ha sido un placer como siempre compartir contigo estas historias de la Burgati. Te esperamos, no sé si el próximo viernes, pero bueno, la próxima semana seguro, para seguir hablando de estos temas y recuperando una parte de la historia de la ciudad. Gracias, como siempre. Gracias, Anega. Y a usted.